Yo me confundiría de la camiseta. Uy, capaz así en un golpe de vista rápido, sí, pero... Más que nada que tiene rosas, ¿no? Vamos a estar jugando todos los sábados. Hay que anotar los goles. El Chile hizo uno, Fede hizo... no te metas boludo. A nosotros va la Fede. Quieren hacer esta matrucha. ¿Qué? Quieren anotar todos, que hizo todos un gol, ¿viste? Onda, los 7 goles 1. Yo hacía eso. Si hay un equipo que le anota todos a uno, Agarro, pechero. Sí. no les pasen goles, porque si no es injusto para los que quieren pelear el premio de goleador. Sí, Que un equipo se ponga de acuerdo, hagan 8 goles entre, no sé, 6 jugadores y que les anoten los 8 a 1. Yo hacía eso en Tuba. Hacía los goles mis amigos y me los anotaba a mí. Pero sin preguntarles, No, bro, ahora te vamos a tener que... Ahora los regalo los goles. Si tengo gente que hace goles de verdad. Tenés hasta uno que te los clava de chilena aunque no se los graba. Claro. ¿Sabés lo que pasa? Que como yo la grabo con el celular, viste que tiene como un estabilizador el celular, ¿viste? Sí. Entonces viste que ella capaz que mueve lento el celular, pero si vos movés rápido, viste que va como... el celular trata de estabilizarse, ¿viste? Entonces yo vi varias cosas que... Bien, varias jugadas que capaz que va así lento y se me hace que está como estabilizado el celular. Yo me acuerdo cuando grabé las primeras veces con el celular lo desactivaba. Que yo apunto al cielo. Marto apunta al piso. Pues cuando la bajás a la computadora una foto en blanco es más, es más notorio que una foto en negro. Claro. Sí, pero por 2 partidos no hay drama. El otro día le hice separador entonces a Pilar, boludo. Saqué una foto. 20 separadores. Quise sacar una foto y se me movió justo el jugador y la saqué al pasto. Pasa. Mirá estas fotos aquí, se cagaba de la risa. Yo ni las puedo ver, boludo. Siento que estoy sacando una cámara analógica. ¿Por qué no puedes verla? Me agarró una lluvia hace 2 años acá, pero lluvia que cortó el partido a los 10 minutos y nos tuvimos que ir a la mierda. Y se me mojó la pantalla y a partir de ahí se me empezó a poner negro y hoy en día ya ni me prendí. Claro, después te enterás cómo sale. Claro. Más o menos me imagino cómo sale la foto porque según lo que estoy viendo antes y lo que vi después en el visor, más o menos. Sí. O sea, hay veces que saco fotos que salen mal y me doy cuenta que salió mal la foto. Claro. No la puedo borrar hasta que la suba. A la cama. Mate, vale que vaya a sacar una foto buena, Ro, porque si no, ¿sabes qué? No puedo más. Eso, le saco fotos a lo de Concept
hay uno que siempre me pregunta, ¿salieron bien la foto? No sé. Te digo cuando llegue a casa. Hija de puta, mi vieja, mirá cómo me mató. No, no me mata mi vieja, boludo. Me dice, mírame. ¿Qué? Me dice, mírame. ¿Qué pasa? Le digo. Y la miro. Me mató, boludo. Encima le digo. Es un La típica, ¿eh? Claro, ¿no? ¿Qué pasó? Ahí tenés. Mirá un chetito con el chip. Yo le dije, no la vas a subir a ningún lado. Ah, no, a ningún lado, listo. Y bueno, pero esa no la ven la malo que tiene contacto. Yo, por ejemplo, yo ni veo las historias de WhatsApp. Yo porque me molesta el puntito, boludo. Igual yo no aparezco en las historias. ¿Por qué? Porque tengo el visto desactivado. Entonces no aparezco como que las vi. Así como tampoco si yo llego a subir alguna, sé que me las vio a mí. ¿Por qué te haces el oculto? No me hago lo oculto, boludo. Pero ¿Por qué te haces el que no quiere que te vean? no quiero que sepan cuando leo un mensaje y cuando no. ¿Por qué? Imagínate que me da paja responderlo. Cuando me escriben de vuelta, no lo vi, perdón. Tenés que dar la cara. Por ahí boludo. ese día sí tengo ganas de hablar. Ya no va a llover más. Creo. Esperemos que no. Capaz que está en la última hora y a la mierda. ¿El partido de las 6 también es uno solo? Sí. Le decía a Facu se vamos a llenar el hoy. Vamos, ese empate contra el bicho. ¿Qué haces, Trolín? Escuchame, vamos a comer algo a la noche. Preguntale ahí, sé que vos laburás ahí con Esteban y yo. Vamos a cenar algo. Vamos a pilotear algo. Dale, decime que sí. Después si querés te vamos por ahí. Tarado eso, boludo. Me levanto. Ya me había despertado Santino. Ya me había levantado yo de mal humor. Me habían despertado. Y al rato escucho que me arranque sonar el teléfono. Digo, ¿quién carajo me habló? Diego, hoy sos mulita mía. El boludo de Matías. Me voy a mandar. Hola, Dieguito. Y después sí me habló en serio, pero imagínate, me despierto yo, ¿qué quiere este? Me digo todo eso y digo, dale. Estoy para un sándwich. Tengo ganas de comer o tomar algo. Tengo plata y necesito gastarla, básicamente. ¿Por qué tenés plata, no? Eso es muy yo. ¿Sabes que renuncié al laburo ahí en la feria? En el otro laburo que laburaba. ¿Qué feria? Yo laburaba en una feria antes, gastronómica. Desde que renuncié, desde que dejé de ir porque nunca renuncié, nunca avisé que no iba a ir más. ¿En cuál? Entre gustos y sabores, yo hace por Soldati, Lugano, por esos lados. Veo la reacción. ¡Mírale! ¿Todo bien? Todo bien, tranqui. Ese gato así me dejó tirado. ¿Eh? El gato ese me dejó tirado ayer. Iba a venir a atajar para tu bajo. Sí, cuadra,
Ah, te contaba. Desde que dejé de laburar en ese lugar, nunca más anduve sin un peso, boludo. Para. Perdón. Ela. ¿Estos son de ese torneo o son de todo? ¿Quién es? Ah, la más. Pasa como nosotros. Estoy pensando seriamente en la ruptura. Porque está todavía el torneo. Ya se van, pero ¿Qué torneo es este? triple G. ¿Y qué tan buenas son? Ahí go. Ahí go. Pasó un problema. ¿Qué pasó, boludo? Le pusieron culo. Nah, mentira. ¿Qué tarado? No, estaba ahí. Por entrado, viste, está Yukoviski. ¿Cómo es? Diego, Y mirá, se puso ¿están todos ahí lo de Coco? No, están esos tres, pero que estaba puteado mal, ¿viste? Y yo estaba me frenó uno de los pibes también de... Bueno, está Seba, me frenó otro de Nenel, me puso a hablar, traje esto, que es el que estaba abierto. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Lo dejo allá? Y tampoco me trajiste de vuelta la remera, ¿no? Pero ponelo, escondelo, boludo, porque si no te lo agarran. Salí, no me lo guardo yo si querés. Esa es la que quería cambiarlo. Sí, Martal. Vení, le dijo. Lo cagan a pedo todo. ¿Ella le hacía caso? No le puede tirar esa, bro. Salí. Yo se lo hago a mis amigos igual, Sí, bueno, pero tirá. El otro. La dinámica. Igual. Pobre, hay uno que siempre lo saco yo. Puede estar jugando bien y yo lo saco igual. La bicicleta. Igual, no se hace eso, boludo. Es mucho. ¿Qué tiro le tiraba ahí? Lo reexpuso. Sí. Lo mismo que hizo Santino, la verdad, el día de... ¿Cuál? El día que juegan contra Burela. Que al gordo le decían, gordo, ¿qué carajo hace? Le dice. Ah, sí. Gordo, ¿qué hace? Algo así. Pobre Y lo gordo. quería sacar y el más bueno encima. Pero este fue peor, hip hop. No, pero aparte fue tiro. No. No. Creo que está pasando. Yo estaba dando justo y... Uy, qué pelota tapó, boludo. Lo que te iba a decir, ¿viste lo que dijo? Que subió, me salió en TikTok, que estuve hablando, Sí, diciéndole te acaban a Riquelme. putear siempre. Sí. Pero de los dos lados, donde de River, de Boca, de todo. A Riquelme diciéndole lo que tenía que hacer con la cancha de Boca, que la primera bandeja la tenía que hacer toda popular, porque encima lo dice R0, una de una vergüenza. Cuando está todo popular abajo. No es mala, pero no va a pasar nunca porque los vitalicios donde los mierda lo meten. Claro. Y todos los Todo, abonados, viste, ahí se ríe todo. claro, y todo lo que tienen su lugar, lo que tienen platea, de mierda lo meten. Igual van, o sea, por mí hace toda la cancha popular, pero... ¿Qué le decía todo? Es una locura. ¿Cuántas personas ponen eso? Y ponerle. El doble, casi. Sí. El doble de las plateas. Sí. Aparte la platea tiene la mayor capacidad. Y ponerle en River cuando no había plateas. Era como casi 100.000, algo así. ¿Cómo lo usa, boludo? No. Pensé que tiró. ¿Cuánto? 2-0, 3. ¿Por jamón? 2. Sí. Está muy bien, ¿no? Sí. Otra. La pierda de la máquina que no pago mucho. Ya entiendo la piña. ¿Qué está? ¿Nos vamos? No, Andrés. Ah. Mira Diego. Sí, cuando llegó ya se fue Cuando otra llegó se pelota. fue la otra y la paja suprema.
No sé si Gaby viene a las 6 o a las 7. ¿Quién? Gaby no sé si viene a las 6 o a las 7. No sé, yo no sé grave. Creo que a las 7, porque si total, ¿qué va a haber? Un bebé si no al pedo. Sí. Al pedo. Se ganaba con todo. No voy a estar jugando, güey. Creo que están ampliamente amplio. No, 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 no. ¡Comelo ahí! ¿Qué pasa si ayer te puteaban por tus tiritos? ¿Qué pasa si ayer te puteaban por tus tiritos? Te decían, dale. Después lo que recuperé el primer tiempo. Dale, Mati. No me sirve, me decía decir no me sirve, yo decía. Pasa el bondi, boludo. Ya algo, Tardó en pasar el bondi para ir a buscar la pelota. ya algo cuando Santi te dice, no me sirve eso. A mí no me lo dice, por suerte, si no lo voy a poner. ¿Qué se piensa que? No me sirve, dentro de 10 minutos te meto 2 goles y después me pones así de onda porque te faltan todas tus estrellitas y me hago cargo en el campo. Nada, no puedes jugar mucho. Igual es un humor difícil. Era tu momento ayer. Ojo que yo aparezco contra los grandes equipos, capaz. Sí, puede ser. No grandes, porque mi Morano es grande. Y fue re chivo el partido, hiciste 2 goles. He aparecido contra Mutu, goles, he aparecido contra no sé quién más. He aparecido en la J Liverpool. He aparecido en Tubá próximamente. ¿Estoy? ¿Sí? ¿Estoy para Tubá? Mira, Sí, si están mis amigos, votás seguramente. mira Diego, tenemos un paralítico de acá a la esquina, va para Tubá, va mejor. Sí, tampoco, Cumplo requisitos. Mirá que ahora... Tengo 2 pianaritos, puedo jugar en Tubá. Ahora se está empezando a poner bien tu guau, boludo. Estamos empezando a traer jugadores de categoría. O por lo menos que la sepan pisar. Ya le dije a dos, boludo, ustedes no van a jugar nunca más, boludo. No vinieron el partido pasado, ganamos. Viniste perdimos. ¿Sabes cómo me hacen caso, no? ¿Se resuelve? Hay un hombre después. No me dijo Diego. Ahora también hacia... El problema soy yo, dijo. Se dedicaba a un video. Bueno, y ya le siguen un montón de gente, ¿viste? En el programa de la mañana. Sí, sí. Así banda de gente, hasta te habían hecho un video, lo que va, boludo. Miren esto, ponen mi video. No, eso es torneo. Sí, No sé. Está bien rankeado el chabón, tiene. sí, boludo, lo siguen moviendo atrás, todo, boludo, chabón. Hay varios periodistas de River que lo siguen también, boludo. No sé si es porque como se recibió en Deportea, viste. Todo No, ahí. vi, tampoco vi esto de chabón. Hasta una venista vi que fue a cantar y que te hacían nada. Sí. La verdad no me puedo sentar a escucharlo bien todo. Sí. Bueno, acá. Sí, me acuerdo. O sea, capaz capaz no, cuando... Me acuerdo el primer video que yo no sabía que tenía videos y eso. Estaba haciendo y todo así, me aparece el chavo y yo digo, ¿este es lo de yo? Sí, a mí también. Y empiezo y puse un video que decía, no se hablaba de los hinchas, de cómo eran. Qué golazo.
los hinchas de cómo eran, ¿viste? Me río. Me gusta mental, mano en la mano, no sé qué tiraba. Y me cagaba de risa, boludo, ya todo lo puteaba. Sí, bastante de putear. Bueno, esto, o sea, yo capaz que cuando estás en la tele o lo que sea, en YouTube, lo que sea, capaz que podés hacer un poquito de show, un poquito de personaje, pero ya acá con tus amigos hacer esas cosas, es de chaval. Diego todavía no pasó, no pasó. Lo que pegan y cagar, ya no puede salir en la tele. Capaz que el chabón no es así, viste, que no mezcla las cosas. Que vas a... Bueno, ¿hace cuánto están empezando? Hace mucho. Yo de cuando entré ya estaba. Ah, bueno. Nunca tuve. Me da una bronca ir a pedir la plata, ahora están más tranquilos. Sí, pero al principio cuando entré, que tenías que ir a pedirle plata, ellos se me hacían los boludos, no querían. No, están más tranquilos. Yo la otra vez me viene y me pregunta cómo nos veía para hoy, digo, cómo era el otro equipo también. Yo le digo, está bien armado, no sé con la tienda contra con nadie, ya había seguido. Y nada, eso, nos quedamos ahí, nos hablando. Sí, antes no hablaban. Y me dicen, y si el corredor te pregunta, ¿qué le decís? No sé, si le dice, también un equipo que se conoce y demás, viste. Y hablábamos de eso. Pasa que tiene esas actitudes que a veces son un poco, que miran medio de reojo, porque es que sí, son soberbios. Y encima también ellos están llegando tarde, viste, los últimos días tarde, entonces ya no te pueden correr como de a las 8. Sí, esa vez que ya estaba para empezar y se pusieron a cambiar en medio de la cancha, boludo. Allá fue, ¿no? Sí. ¿Cómo? Señaló no sé qué cosa. ¿A nosotros? Eso está buenísimo. De esas cosas que... Sí, que nos saludan. Cuando llegan. Cuando llegan es, bueno, alguno va a tener un hola, ¿dónde jugamos? O ¿dónde jugamos? Es un equipo que no juegan horrible, qué sé yo, o sea... ¿Qué? Estoy laburando yo, papi. ¿Te pegar el chino? ¿Te dejo por qué? Porque la semana pasada fui a comprar. Fui a comprarte... Sí, boludo. Tenía una liga, ¿sabés cómo iba? Si me da plata, comida gratis era para mí. Se prepare ahí porque esta vez yo soy el que tiene la plata para Ya te vieron, boludo. Allá hay otro. Que lo llene el doc, boludo. Que lo llene el doc. Claro, que haga algo, mira, está re tranquilo. Hay una hora libre, ¿no? No. O sea, No me pongas contento. No, es fiesta si se lo... No. Juan tiene la hora libre. Ay, no lo había visto, boludo, estaba ahí. No, Juan y yo la tenemos, me parece. Porque es en la que aparece Gaby de planillero y vos de bebedor. Ah, no, lo llenaron. Había una que estaba libre. O era Pará, lo o sea, ¿qué pasó? no. Ah, viste que a veces que... Sí, Allá estás sí. ahí. Y hay veces que yo entro y están editando ahí. Sí. Están ahí. Tú también Precioso, boludo. Tú también entré un No, par de porque veces y me estaba cambio así. cada 2 minutos, me cambio. A las 6, a las 5, a las 3, al Platense. Ya no me dicen más. A ver cómo me da una hora Santino este fin de semana y entro y que está rellenando tanto. O como este fin de, a ver cómo me dio una horita y ni una me había dado. Bueno, antes 6, 7 horas, boludo. Ahora me clavó 7 horitas. Y bueno, perro. Porque la pidió. Chao.
Me metió todo de auxiliar también. Sí, yo también me intriga. Ah, me dijo Rondan como que el que ayuda. Creo que ayudas al médico. Nah, creo que ayudar con... Uy, bandera no colgué. Ahora colgamos, boludo. Dejá que arranque el medio tiempo y lo hacemos. Medio tiempo. El medio tiempo. ¿Cómo se dice? ¿Entretiempo? Entretiempo. A Borroña. A Maconia. A Pussy. A Pussy Gal. Ahí no quiere hablar más. ¿Por qué? Ah, ¿con el viejo? ¿El viejo? Sí. A mí se me habla de ti. ¿Pero por qué te conoces? Desde que vengo acá. Deporte técnico. Elche Pachuneta. Pachuneta es insoportable. Pachuneta vaya más tranquilo porque juega contra la Pachuneta, es insoportable. Pero está Seba que lo tranquiliza que el capitán. Vamos a ver. Después, boludo, lo más importante es que esté en la final la bandera, boludo. Vos vas a tratar de estar en la final. ¿En country o de costado de la ruta? Sí. ¿Eh? ¿En serio? Y mirá cómo te lo pones en la boca. Te pones cualquier pito en la boca vos, Sí, he estado en cada lado. Lo bueno que viví, boludo, lo disfruté. Mirá, si querés, dirijo yo el partido. Churrero. Puta que trae los mates. Churrero. Che, trae los mates que está el churro ya. ¿Esos son los berretines de árbitro del silbato? Sí. No los conozco. Sí, pero el churrero, ¿nunca escuchaste? No, que sí, porque el árbitro es una mierda. No, sí, pero silbato es una mierda. El silbato del churrero es así como ese sonido. Te pone el tipo cualquier hijo de puta. ¿Yo la otra bocha? Allá está. Dale quito, boludo. Verdad que te metes ahí a dirigir porque no... Yo algún día voy a lanzar mi carrera como árbitro de sub-15 y sub-18. A poquito. Yo si arrancás, tenés que arrancar directo en primera. No puedo arrancar en un Black Big Team que, ¿sabes qué? No. Pero sí, amigo, se van a venir. Pasa que a mí me da paja eso, la verdad. Si lo van a Messi, casi lo meten a Facu en un partido. Aparte no tengo mucho. Facu ya estaba preparado, boludo. No tengo mucho grito. Y yo lo iba a dirigir, pasa que... Y después vino Facu así todo reconvencido y me dijo, lo dirijo yo. Estaba con el pelo mojado, la cara mojada. Se peinó para Me acostar. había mandado mensajes, sí. Estaba con la tarjetita, ya todo. ¿Quién está con el doc? ¿Qué? ¿Quién está con el doc? No. Ah, Roy. Acabo, papá. ¿Quién? Se lo estoy chamullando. Fue la máquina, ¿no? Sí, la máquina te
Bueno, después Pachuneta Elche. Sí. Pachuneta... Elche jugaba bien, ¿no? ¿O no? No me acuerdo. Pachuneta Iván. ¿Pachuneta no jugó contra Difunto ya? No. Sí. Sí. Jugó por la Copa. Sí, que ganó en el... Que ganamos nosotros, porque ganó Difunto. Yo sé porque jugó este partido. Sí, que pegaban como locos los chabones. Mirá, Sí, que que no fue el partido que lo cagaban a pedo al técnico. Yo le dije. Porque Gaby le dijo y se ve que en la semana hablaron con Seba y yo también hablé. Y después vino el técnico y le dije, baja un poquito, que siempre algo. Siempre, chabón, no, loco, que los tíos que juegan, ¿viste? Se re va de la cabeza. Y digo que no, que él se fija nomás cuando los pibes lo están por ir a lastimar y los hábitos no cobran nada. Dije, bueno, todos se equivocan. Yo con el que me calenté ayer fue con Juan, pero por suerte está Seba, pasaba los conozco. Juega en todos lados, juega en Pachuneta, en La Cabriada, en Santa Cruz, en todo. Di Melio. Bueno, igual el técnico te da los 40, ya te los da todos, lo voy contando. Y el otro es Elche que nada, son nuevos, pero no hay ni 4 Yo nunca me quejé de ningún árbitro, boludo. Ayer me quejé con Juan, boludo. ¿Qué hizo? No me cobró un penal y no me cobró una falta. ¿Qué hizo así? El penal me dijo, no, toca primero la pelota. Digo, Juan, si vos ves que yo tengo la pata en el aire... ¿Está filmado? Porque ¿Qué? ¿Está filmado? No filmó nadie. Ah, inchequeable, ¿no, Mati? Inchequeable. A veces está filmando. Es un huevo, boludo. Bueno, dale. Le digo... Intento tirar un centro, ¿viste? Pega, rebota, queda en el aire, pega un salto, que no me pregunte todavía cómo hice ese salto. Llego a agarrar la pelota y el del otro equipo sin querer me pega, no me pega a propósito. Quiere pegarle la pelota y yo me le pongo en el medio. Y me levanta acá. No me dolió, pero pegué un grito hacia arriba como para cobrarme el penal. No me lo cobró, no, toca primero la pelota, dijo. Claro. Decía lo peor que capaz que si hablas después, con Juan te dice, y podría, capaz sí, que me dijo. ¿Por qué no me lo pediste? Me dice. Te voy a pedir si no podía casi ni hablar, me dolía la pierna. Cuando me pude levantar, cuando abro los ojos, me levanto, tenía todo así, camisetas azules. Ni un amigo mío se había acercado a preguntar cómo estaba. Todos los del otro equipo estaban, está bien, mirá que tocamos la pelota primero. Todo así. Yo no entendía nada, sí, estoy bien, dale. Igual, el hueso de la rodilla que tiene forma de pelota. Claro. Enojado soy Maradona, boludo. Me di cuenta yo. Me quedaba chica la cancha, pisaba la pelota en el medio y arrancaba. Me sacaba un par de jugadores, pum, al arco le pegaba. Me sentía Dios, boludo, Juan. Y después voy a agarrar así la pelota. Arquero. El primer tiempo atajé. Voy a agarrar así la pelota, un centro, ¿viste? Arquero, digo, estoy haciendo esto. Viene uno y me hace ¡pum! Un piñazo, me pega a mí y yo suelto la pelota. Cuando suelto la pelota, yo estaba así, el arco lo tenía acá. Suelto la pelota para allá. Claro. Tac, adentro, 1-0 ellos. Y Eso nada. sí, le pegué grito, me hizo falta, fue. No, toca pelota primero. Ah. Sí, boludo. Juan, le digo, pues. Juan decayó un montón, boludo. ¿Qué querés? Si no, entonces ¿para qué lo cobraba? Escuchame a mí, ¿cuándo te robé yo? ¿Cuándo te quise cobrar algo que no era? Un par de veces, pero bueno, él no se enteró.
Yo viste que estábamos en Tense, teníamos fútbol 5. Sí, dirigía él, boludo. La primera rueda todo dirigió él, boludo. Y hay un equipo de Tense que trabaja... ¿De esta? Sí, de esta. Ah, vos jugás. ¿Qué le ganamos? Qué pelotudo. Bueno, atrás. Viste que después, vos no estuviste, después vino él a dirigir. ¿En serio? Sí, onda no vino, no lo llamamos más, Juan. Y no hizo ningún quilombo de esta, boludo. Onda, este lo dirigió, ni se quejaba, Diego, nada. El primer partido igual, estaban que pegaban de lo Sí. lindo. Pegamos un paseo el primer partido. Boludo, le decía como hicieron para ganarle, boludo. Le pegamos Encima, un paseo. porque encima de esta, Sí. hubo muchos partidos que capaz que no estaba Diego, capaz que no estaba el zurdo. En el tuyo jugaron los dos, onda, Sí. jugaron completo. Les pegamos un paseo. Pim, 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 Sí, pim, gol, pim, pim, gol. pim, pim, adentro. ¿Qué está acá? Permiso. Gracias. Lindo paseo, lindo Sí, paseo. boludo. Fue el único que perdieron y en la final, contra la... Contra el fuerte, ¿no? Sí, el fuerte, jugaba muy bien. Llegaron a 1, boludo. Qué boludo, no puedo creer todavía. Me voy 3 partidos, no fui y quedamos afuera. Estábamos ya clasificados nosotros. Ellos nada más tenían que mantener empate con suerte. Dale, todos los partidos vas a perder. No, uno lo ganaron, pero porque no presentó el otro equipo. En la final contra Desta, boludo, jugaban dos, viste, estaba el alto, el taquito, Sí, que ese juega en la primera de Pinocho, viste, sí. y llegó y fue otro más de Pinocho también, boludo, no sé algo que utilizaban, boludo, lo cagaban a patada, pero te tiraban un caño, viste, onda. Pega que yo te boludo jugando al fútbol nomás. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Buenas, ¿cómo va? Diego. Un partido más, una cancha más y después las dos. Mira que me dio risa fue el partido contra Cunningham. Casi lo perdemos ese. No, mentira, casi lo perdemos nada. ¿Cuánto salió Cunningham? No, le ganamos. Ah, con ustedes. Sí, Sí, no, le le ganamos. Encima, boludo, Encima, viste, en el momento yo me puse de verdugo, le empecé a patear de cualquier lado. el fuerte para clasificar tenía que hacer 9 goles para dejar afuera a la redonda, ¿viste? Ah, no, la redonda. Sí. ¿Viste la patada que le pegó al árbitro? Le pegó una patada al árbitro. Tranquilo, está muy bien parado, tranquilo. ¡Vamos allá! Que le pegó una patada, la verdad. Ah, sí. ¿Contra quién jugó el fuerte? En su último partido. El último. ¿Sacó azul aquí? ¿Sabes que no sé? A ver. Diego. Se quedan con uno menos. Bueno, si no tiene cambio no puede entrar. Si no tiene cambio no puede entrar. Bueno, ¿qué hizo? A ver, ¿qué hizo? Pará, yo lo estaba defendiendo. Al orto. ¿Sí? A los rivales. Cerrá el orto vos, los rivales. Cerrá los rivales. No están diciendo acá. Que defendate, escuché eso. ¿Cómo es? No quería y no le saques cerrar lo que tú escuchás acá. No es eso. Justificámelo. No te va a reaccionar así, no. No te va a reaccionar así, no. Tiene que bancar. No le puedes calificar. ¿Cómo le estás haciendo? No le puedes. ¿Te escucharon? ¿Pero te escucharon? ¿Te escucharon? ¿Te escucharon? ¿No se lo ¿Y yo por qué te tengo que dar? Mal. Sí,
Yo sé cómo le hago la denuncia, boludo, si quiero todo lo datos. Le estaba hablando y se hacía el pelotudo. ¿Cinco pasos? No, bla. Te andan 5 pasos. Si sos el árbitro, no le podés decir, lo escuchamos todo, no le podés. No te puede pegar. Escuchame a mí. No te puede pegar, te entiendo. Escuchame, querías cerrar esto vos. Ella también me entera. O sea, nosotros recién no comete el pegó el pegó 5 veces. Estás jugando por ahí, se te adelanta la verdad, no lo veo que yo no vi. Dale, se te adelanta adelante tú, estás haciendo boludo, mirá para otro lado. Sí, estás mirando para otro lado. La próxima cámara. Listo, dale, yo lo echo, dale, ya está. Para el pedo le digo cerrar el orto, eso es al pedo. Es al pedo. Lo que es Igual yo he hecho el equipo entero, boludo, mucha lucha. Maldi. Como me estaba contando, boludo. ¿Sí? Lo del... Fuerte Tenían que hacer 9 goles para clasificar a y le tocó el último partido contra quién. Boludo. Iban 5, encima vino completo, boludo. Vino uno que jugaba con ellos en gremio, ¿viste? Sí. Ezequiel. Jugaba re bien. Onda, completo. Todo de Pinocho. Boludo, iban 5 minutos de juego y iban ya 7-0. ¿No? Terminaron como 20. Encima, el día que nosotros perdemos contra el Fuerte, ya quedamos eliminados. Teníamos que ganar sí o sí nosotros, ¿viste? Viene Santino. Y amigo, ¿cómo salió? No importa, le digo, recaliente salió. Espera, permiso. No, pará, boludo, que perdimos. Feliz porque ahora clasificado vos, ¿no? No, yo tengo que ganar sí o sí ahora. Boludo, coso. Yo quería que quede afuera ya de entrada de esta. Sí. Y boludo, se lo dieron vuelta a Santa Cruz, boludo. Que jugó él, Santino llegó tarde, no sé qué, jugó él, jugó Seba, jugó Esteban. Estaban ganando, viste, y se lo dieron vuelta. Sí, que así. Llegó tarde. Sí, Santino llegó, no sé. Igual lo meten a Andrés ahí, ¿sabes qué? En vez de... Sí, Andrés empieza, en vez de con ese batito, plum, arranca Andrés. Vos de todo lo que nos contó. No le creo nada, ni un poco le creo. No, acá no se piola porque son todos re bonitos. Che, los chotos de atrás a todo, boludo, de la otra mano. Sí, de verdad. No fue algo así, no sé cuánto le falta salir. Acá cuánto falta, 10 minutos. Sí. Ahí ya estamos juntando. ¿Cómo?
Como esto para penales para todos lados. Roja. La rojita, saco pam, listo. Chau. Perdón, no se puede. ¿A los cuántos jugadores se puede? Listo. ¿Cuántos jugadores pueden jugar? 4 de cada lado, listo. Pim, chao. Gracias, me voy. Denme la plata primero, por favor. Yo dirigí. Cualquier cosa. Y en la que me vienen a reclamar algo, ni amarilla, roja de uno. Chao. Hola. ¿Cuánto va esto? Ya te digo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Decile a los pibes que son alto gato de mi parte. Chao. ¿Qué moví yo? ¿La llamada policía para ir? Cuando si los pibes... Pará. Cuando si los pibes te querían pegar, daban la vuelta de esta puertita, acá no te defendía nadie. No te van a hacer nada. Vos me estás diciendo... ¿Es en serio eso? Si le pegan al árbitro se suspende el partido. Sí, no lo puede pegar. Mira cómo entra y le mete una piña. Dejá de morir en la tuya, lo escuchamos todo, dejá de morir en la tuya. Dejá de morir en la tuya. Bueno, vos solo contra 10. La que hace la buena, ¿sabes? Por vos. Pero no le pegan a los inconscientes, están jugando en serio, pero no le pegan. ¿Y por qué? Porque dicen cerrar el orto bobo. Si vos venís solo acá, ¿para qué venís y decís cerrar el orto bobo? Si vos tenés que ir siempre por ti, no te hablaba, te hacías el boludo, te tuve que preguntar, ¿me estás escuchando para que me contestes? No seas prepotente. Vení acá. Mi compañero, listo, hacete cargo. A partir del que viene, ¿no? Sí, a partir del que viene. Ah, pero aquí está. Guachuneta Elche por ahora. ¡Date vuelta! Ya fue, en este partido lo saco a la mierda, Andrés, elijo yo, me aburrí de ser veedor. Tengo que estudiar, ¿no? Para hacer el trabajo. Ya fue. Frank, y se metió el otro equipo. Este es un Elche, ¿no? ¿Es un Elche? No. Este partido no tendría que haber terminado hace 40 años. Se ha terminado este partido, me re perdí. Oh, bien ahí, muchacho. No me hacen tocar a mí. Igual te vas a hacer. Te vaya el pito, boludo. Dije la misma pelota. Casi. Ah, mira, como un sándwich de milanesa tengo.
quiero que llegue la poli, boludo. No va a venir la poli nada. Y se está llamando, no sé a quién. ¿Pero por qué? Sí, una piña. Pero qué, boludo. No lo apuñaló ni nada. Ni nada, pero boludo, el chabón está solo contra todo. Nosotros no vino la poli el día de Real Urquiza, sí. El día de Real Urquiza Inter de No Malbec. estuve yo. Sí, Real Urquiza Inter de Malbec. Ah, sí. ¿Vino la cana al Bueno, final, eso no? por pelotudo, boludo. ¿Pero por qué vino la cana ahí? No, pues lo llamó una madre de, no sé, Ah. alguno de... No. Había un equipo. Bueno, no sé qué equipo. Está bien, ¿eh? En uno jugaban 25% del equipo parte del staff. Y el otro pibe. Arranca el partido. Ya el equipo Real Urquiza, que es el que no tenía nadie del staff, arranca a jugar fuerte, mucho contacto. Y en una Sabían que eran todos del staff. y en una facu, uno del staff, El que estaba ayer. traba así la pelota, gana perfecto y le festeja acá. Así le hace de espalda. Blum, empujón de un lado y de enfrente lo vuelven a empujar. Ahí arrancó a picarse la cosa. Hacían un gol, Facu se metían en la cancha, lo mismo. No, pero encima de la que se metió Facu, que se metió así como despacito, así, a Sí. festejar en el medio. ¿Qué hacía, boludo? No, básicamente lo buscaron todo el partido. Ah, y después decirle cuando terminó. Termina el partido. Son piolas, vamos a pelear, Después lo buscar a Facu en realidad. Era el único que estaba rodeando. ¿Qué un día agarré el hermanito? Al hermanito, Lo escudo. cazó acá de brazo. Soltá el pendejo y vamos a pelear. La hizo bien, boludo. No rompan las pelotas, decía, no rompan las pelotas. Paso por al lado, yo justo con el trofeo de campeones. Se lo doy. No rompan la pelota. Sí, boludo. Los pibes se fueron por allá, ahora van a tener que salir y vamos a agarrar allá. Los esperaron allá, 5 minutos por lo menos. Los esperaron. Y no quería salir nadie. Estaban todos ahí, ¿qué hacemos? Nos van a cagar a palo. Decían, este árbitro que es un pancho, ahora salgo yo, salen que también no le va a hacer nada a nadie. ¿Quién sos? Sí, sí. No le va a hacer nada a nadie. Yo estaba en Puerto Apache, no sé qué Sí, decía. sí, boludo. Pero ves que bien que eso con el hermanito. Yo cuando lo veo así, no rompa la pelota, dije, sos un crack, amigo. Sos un crack. Yo me acuerdo cuando yo laboraba en el Sapo, allá en Banade, tuvieron que venir 6 patrulleros, boludo. Porque se cagaban a la piña y cagaban a piñas al staff también, a todos nosotros. Encima, yo tenía a todos los que son amigos míos, viste, los pelones. Si nos peleamos acá, ¿no? Porque yo estaba con la remenita de todo pelota. Allá estaban todos los del otro equipo. No podés. Si estás jugando, bueno. Taca, chao la retira. Vamos, dale. No, a mí me pasó, yo laboraba en La verdad que acá atrás el campeón ya, ¿no? jugaba ahí, yo no jugaba, yo lo dirigía a eso. Y un día se armó una cagada. Yo no estaba laburando, yo me metí repartiendo entre pilas. Venían de leer del chef. No podía, boludo. Encima el que lo quería pegar a Facu era así, chabón. 25 metros para arriba. Ah, pero agarrar el pibe buenísimo, boludo. Pues sabes que no te van a pegar con el nene. No sabés, por ahí son tradicionales, pero igual. O capaz te sacan, en el momento que te sacan al nene, cagás. Claro. No, pero lo cazó Taca, gracias. Ya está, boludo. Ya tiene que terminar. Terminalo, profe.